con nuestro siguiente ponente. Pero antes de eso, vamos a anunciar el ganador de nuestra siguiente rifa. Muy bien, ronda número 2 de la rifa. Nuevamente quisiéramos reiterar cómo la NIHHC está guiado por los datos, así que apreciamos mucho que nos envíen sus respuestas. Creo que en los últimos 5 o 10 minutos tuvimos por lo menos 80 respuestas nuevas, así que para las cerca de 100 personas que están aquí es una tasa de respuesta del 80%, es bastante alta, así que muchas gracias por enviarnos sus respuestas, ya sea que lo hagan por la mortalidad infantil o por la tarjeta de regalo para gasolina. Denme un minuto, voy a sacar a la persona ganadora de esta rifa. Nuestro ganador para esta ronda es Aubrey Parks. Felicidades. Tienes una tarjeta de regalo de $50 para gasolina. Un recordatorio rápido. Al final del formulario de encuesta, ustedes pueden poner su nombre y su correo electrónico. Eso es el ingreso formal a la rifa, así que por favor pongan eso. Muy bien, bienvenidos a todos de regreso. Vamos a continuar y quisiera presentar a la doctora Jean Marie Place. La doctora Place es una investigadora en salud materno-infantil y profesora en Ball State University desde el 2014. Algunos de sus temas de investigación de análisis cualitativo son la depresión postparto, la violencia sexual y la mortalidad infantil, entre otras áreas. También ha colaborado en investigaciones con otras organizaciones internacionales como el Banco Nacional y los institutos de salud pública de la Ciudad de México. Ella codirige la coalición para las adicciones del condado de Delaware. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí y trabajar con Liliana. Nosotras hemos trabajado ya a lo largo de más de 10 años y es un gran placer estar con todos ustedes el día de hoy. Así que similar a la investigación cuantitativa, yo he trabajado con este maravilloso equipo para hacer un poco de investigación entre los proveedores de la salud en el área del condado de Elkhart, así como los miembros de la comunidad hispana. Entre los proveedores hicimos entrevistas de más o menos 1 hora de duración y en la comunidad hicimos grupos focales donde nos reunimos en grupos grandes y hablamos sobre estos temas. Me impresionan mucho los datos, son datos muy robustos y tuvimos mucho conocimiento interesante con respecto a la conciencia, el conocimiento, las actitudes, las barreras, las necesidades y las brechas. Así que estoy aquí para compartir lo que los miembros y vecinos de la comunidad hispana compartieron y es un gran placer poder alzar su voz. Al revisar los resultados, quiero apuntar que las Cs que ven aquí en la diapositiva se refiere a un tema que fue bastante importante entre los miembros de la comunidad. Si aparece una P, significa que el tema también fue bastante común con los proveedores. En este tema, los miembros de la comunidad realmente se enfocaron en esto y es sobre la importancia de hablar sobre este tema, sobre realmente expander y elaborar sobre lo que significa el término de mortalidad infantil. La mayoría de los participantes de los grupos focales no conocían la definición de la mortalidad infantil, la cual es la cantidad de bebés que mueren antes de su primer cumpleaños. Esto se refiere a la idea de que la mortalidad infantil es como una caja negra entre los miembros comunes del público. Quizás nosotros aquí estamos familiarizados con este término, pero para los miembros
del público en general no están tan familiarizados con este término. Y esto me recuerda un poco sobre una primera investigación que hicimos Lidiana y yo hace unos 8 años, donde uno de los resultados es que cuando compartimos la palabra mortalidad infantil, el entendimiento del público en general es que se trata de abuso infantil. Así que es importante definir muy bien este término para que no se confunda con otros. Esto es tan importante hablar sobre la definición de mortalidad infantil porque entonces así podemos hablar sobre el poder que los miembros de la comunidad hispana y que todos los que estamos en esta sala tenemos para cambiar las cosas. Y muchas personas hablaron de conocer a alguien. Hay mucha experiencia personal sobre las personas que han perdido a un bebé. Así que es parte de la vida y las personas han vivido estas experiencias. Vamos a leer algunas cifras sobre esto. Un miembro de la comunidad dijo, creo que mientras que sucede el proceso en un lugar como una clínica, debe haber información sobre mortalidad infantil. Ella dice que la palabra es nueva para ella. Ella dijo, recientemente la vi y la leí y no la entendía. Mortalidad suena como muerte, ¿no? Así que hay información que debe compartirse acerca de esto. Otro miembro de la comunidad dijo, todos tenemos cierta ignorancia, pero si no nos lo explican, si no nos dejan saber qué es realmente, si no nos dan esos recursos y si no están explicándola, ¿cómo vamos a saber? Y esto me recuerda un poco del autobús, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para explicar lo que es la mortalidad infantil y hacerlo algo más visible dentro de nuestra comunidad? Y no solo la mortalidad infantil, sino la vitalidad infantil. Este siguiente tema, donde tanto proveedores como miembros de la comunidad reconocieron cómo la salud física es muy importante entre proveedores y comunidad, particularmente la edad materna, el peso materno, parecían ser temas importantes. Pero tanto mujeres como hombres nombraron que no saben qué hacer con esa información, no tenían el conocimiento de cómo cuidar estas enfermedades crónicas o condiciones crónicas, cómo abordar la obesidad. También hablaron de que, aunque saben que la salud física es importante, tienen dificultad para tener acceso al sistema médico que les pueda ayudar con esto. Y lo que terminan haciendo es obtener guías de la Internet. Y esto se refiere a uno de los resultados de Dr. Johnson, es utilizar Facebook para proporcionar información adecuada y precisa. Y también confían en familiares y amigos y en muchas ocasiones los consejos que reciben son contrarios a las recomendaciones médicas. Hablaron sobre no entender sobre cómo seguir las instrucciones de los proveedores. No entienden el panorama completo. ¿Qué significa la diabetes gestacional? ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo y por qué es tan importante para mi dieta? Otras inquietudes son sobre qué es la preeclampsia, por ejemplo. Pero sí entienden que las condiciones de salud crónica y la edad avanzada durante el embarazo va a tener un impacto en la billetera. Entre más condiciones de estas se tengan, más consultas que van a tener y más caro la atención prenatal. Como proveedores necesitamos realmente buscar formas en las que podamos asegurar que existe una comprensión de estos temas. Y esto puede ser durante un método basado en la evidencia de hablar de regreso o a través de las entrevistas motivacionales, pero es una pieza clave. Vamos a revisar algunas de estas
notas y estas se enfocan en el entendimiento de conforme haya más edad, se entra en una categoría de alto riesgo, pero ellos también creen que entre más joven que está la mujer, ella se siente más fuerte y podemos ver eso en las tasas de embarazos adolescentes que comentó la doctora Weaver, que es significativamente más alto entre los hispanos, a diferencia con otros grupos étnicos. Así que los proveedores que piensan que cuando hablamos de embarazo adolescente no debemos pensar o simplificar de más pensando que son más jóvenes y más saludables. Tenemos que considerar factores adicionales, como quizás que sean madres solteras que quizás no tengan el apoyo que necesitan y que están enfrentando otros factores de riesgo que podrían poner su embarazo en riesgo. Eh, Esta siguiente habla que además de la salud física de la madre, el estado emocional de los padres afecta el embarazo. Así que el estrés que viven los hombres y las mujeres pueden afectar la salud. Un miembro del grupo focal a veces comentó que el estrés puede tener que ver con desquitarse con el bebé. Y las finanzas son una causa importante del estrés, así como el estatus migratorio y la falta de apoyo. Una de las personas dijo, eso se siente imposible, cuidar al bebé, atender el hogar, trabajar muchísimas horas en el trabajo, no se nos ofrece licencia paga y no tienen el apoyo ni el dinero suficiente para pagar las cuentas. Los proveedores reconocen las situaciones estresantes para los clientes. Quizás no tengan una identificación que tengan que presentar en las clínicas. Comentaron sobre la preocupación de que las parejas manejen sin una licencia para conducir y esto genera gran estrés. También hablaron sobre el tema de después del parto, temas como la depresión postparto, el no poder conectar con el bebé, ser una madre adolescente y tener mucho estigma alrededor de eso, y todo eso puede causar gran estrés emocional. Ahora, al hacer las entrevistas, muchos de los miembros de la comunidad querían hablar sobre el periodo posparto, porque este es un periodo donde ellos sienten que tienen más control, porque no estaban sujetos a todas las visitas durante el cuidado prenatal y finalmente podían apartarse un poco de eso y tener un poco más de control sobre su vida y sus familias, a diferencia del que tuvieron durante el periodo prenatal, donde eran más dependientes de la burocracia del sistema de salud. Así que los proveedores reconocieron que las madres hispanas son increíbles, que tienen altas tasas de lactancia, que intentan hacerlo en los lugares de trabajo, aunque incluso eso es difícil porque en algunos lugares es difícil, no les permiten sacar la leche y disminuye su cantidad de leche. Los proveedores hablan de que es importante tener un apoyo financiero para los gastos, ya que se acumulan las cuentas después del nacimiento y esa acumulación de cuentas pudiera evitar que ellos asistan a las visitas posparto. Y también aquí vamos a mostrar la importancia de la cuarentena. Este es un periodo de 40 días posparto, donde las mujeres hispanas descansan, se recuperan, se conectan con su bebé, se enfocan en la sanación y otras mujeres en su círculo las cuidan idealmente. Y cómo eso puede ser tan difícil en la cultura de los Estados Unidos, donde tenemos una visita a las 2 semanas con tu bebé, donde hay que empacar al bebé, incluso si es invierno, o quizás hay que regresar al trabajo por motivos económicos. Y esa discrepancia entre querer practicar una cuarentena tradicional
después de dar a luz y lo difícil que puede ser. Esta siguiente diapositiva es muy importante porque sabemos que el sueño seguro es muy importante y em, la doctora Weaver creo que habló sobre este tema, sobre los bebés que mueren por prácticas inseguras de sueño. Y esto es algo confuso entre la comunidad hispana, porque estamos hablando de que los niños deben dormir sobre la espalda, pero también estamos hablando de que necesitan tiempo sobre sus barriguitas, y hay que aclarar eso. Tenemos que hablar sobre el control de la temperatura, ya que a menudo le estamos diciendo a los padres, pónganlos en su cuna sin cobijas y ellos van a estar bien. Y hay confusión entre los miembros de la comunidad hispana que piensan que pueden sentir frío y a la vez los proveedores se preocupan de los bebés que estén demasiado envueltos o acobijados. También hay inquietudes o preocupación sobre que nosotros estamos proporcionando cajas y cunas donde realmente en muchos lugares de vivienda no existe un espacio adecuado para esto. Muchas familias hispanas viven en habitaciones hacinadas que pueden causar más riesgo de prácticas inseguras para el sueño. Y algunas de estas prácticas pueden estar respaldadas por tradiciones que entran por default, como por ejemplo el colecho. Y debemos ser conscientes y respetuosos de esas creencias tradicionales, pero también debemos comunicar lo que dice la evidencia sobre el colecho y este tipo de prácticas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esta está hablando sobre las barreras que han sido identificadas. Los proveedores estuvieron un poco en desacuerdo con esta. Algunos dijeron que no hay un desabasto de proveedores en el condado de Elkhart, mientras que otros argumentan que sí hay un desabasto de proveedores de atención primaria o de aquellos que pueden atender un parto. Se habló sobre la escasez de parteras y los miembros de la comunidad reconocieron que había grupos de embarazo y apreciaban eso, pero en general, al revisar a los miembros de la comunidad y a los proveedores, una inquietud es que los obstetras a menudo están con la agenda llena durante semanas y eso quiere decir que muchas mujeres reciben la atención prenatal hasta el segundo trimestre. A mí me llamó la atención el comentario de la doctora Weaver sobre tan solo una consulta prenatal en el primer trimestre puede tener un impacto positivo. Algunos miembros de la comunidad comentaron que ya no están atendiendo pacientes, lo cual hace o provoca que los pacientes tengan que desplazarse y generando problemas de transporte al asistir a otras unidades más lejanas. Sí quería comentar también algo importante y es que algunos miembros de la comunidad expresaron que tienen mucho estrés por la rotación frecuente de proveedores. Quizás no tengas el mismo proveedor durante el cuidado prenatal y quien atiende el parto. Eso fue bastante estresante. Las mujeres compartieron historias sobre cómo tuvieron que ir a la sala de urgencias al final del embarazo porque tenían confusión sobre dónde se podían ser atendidas. Vamos a leer esta. Referir a un paciente a ginecobstetricia en Goshen en la semana 32 es algo difícil para el paciente. Comenzar de nuevo en un punto crucial del embarazo. Sí, hay excelentes proveedores, pero el paciente no va a tener la misma confianza al hacer llamadas y hacer preguntas. El proceso de cobro es bastante diferente, puede haber problemas de transporte, una mayor distancia, entre otras cosas. Todo esto se suma para crear circunstancias estresantes que van a afectar la salud de la madre. Así que al hablar de eso, vamos a pasar a las barreras de lenguaje y de cultura. Esto es algo interesante porque necesitamos más proveedores que hablen español. Cuando no tenemos proveedores que hablen español, sucede la mala comunicación.
y esto es una barrera para desarrollar una confianza cuando no podemos hablar en nuestra lengua natal. También aumenta la confianza en el sistema y pudieran no sentirse cómodas las personas para pedir una aclaración. Como una mujer con un doctorado, aún me siento nerviosa haciéndole preguntas a los proveedores, así que me pongo a pensar cuán difícil debe ser para un nuevo inmigrante poco familiarizado con el sistema de Estados Unidos y tener que hacer preguntas. Eso es un gran desafío. Voy a hacer una lista de algunas diferencias entre el sistema de salud de Estados Unidos y el sistema de salud en los países de origen de los inmigrantes, porque estas diferencias pueden ser muy difíciles de entender. Las diferencias incluyen la forma de programar las citas, cómo se tiene el acceso a los medicamentos, el acceso a los anticonceptivos, especialmente aquellos de largo plazo, cómo se reciben los resultados, tener acceso al portal de pacientes, las derivaciones, cómo funciona el sistema de cobro. Todas estas diferencias pueden ser que las personas se sientan frustradas y descartadas, como si no están siendo tratadas con respeto. También los pacientes están acostumbrados a tener consultas bastante largas en sus países de origen, están interesados en tener los resultados de sus laboratorios y tener una copia en papel. También ellos piensan que generalmente en sus países de origen los anticonceptivos se pueden conseguir sin receta y que aquí no lo pueden hacer. Están confundidos en cuanto a por qué tienen que mostrar una identificación para recoger sus medicamentos y, por supuesto, las inconsistencias en la referencia y contratransferencia de los obstetras. Otro tema que mencionaron las mujeres es que aquí en los Estados Unidos se permiten alrededor de 3 ultrasonidos y en sus países de origen pueden tener un acceso casi ilimitado a los ultrasonidos a un costo bastante razonable. Así que eso es importante para ellos porque ellos quieren poder hacer una conexión con el bebé y los hace sentir seguras de que su bebé está bien. Finalmente, hay bastante preocupación con la documentación médica. Lo que se les pide su número de seguro social o permiso de trabajo. Y podemos hablar sobre cierto trato poco amigable que han tenido y quizás estas son diferencias culturales, em, pero eso hace que algunas mujeres no quieran regresar a tener cuidados o que busquen el cuidado. Si pensamos un poco en el trauma que han vivido los inmigrantes para llegar a Estados Unidos, son viajes muy difíciles y el sistema de salud de Estados Unidos pudiera ser un detonante del trauma, particularmente para los adolescentes. Hablamos sobre las órdenes ejecutivas de 2025 y el miedo notable entre los hispanos que haya conllevado a que muchos de ellos no busquen la atención médica. Y las otras cifras habla sobre cómo algunas mujeres han elegido tener el parto en casa para evitar ir con un médico. Eh, em, eh, Finalmente hay preocupaciones financieras que resaltan. Es importante ver si podemos proporcionar cupones para los pacientes o promocionar cómo es que se pueden obtener descuentos. Indiana tiene una cobertura bastante limitada para los inmigrantes indocumentados, así que el Medicaid de emergencia solo cubre el parto y excluye la atención prenatal. El paquete B cubre la atención prenatal, pero no cubre la anticoncepción después del nacimiento. Así que esto conlleva confusión y frustración a la hora de hacer los pagos. Y estos datos
que ustedes los pueden revisar, tratan de ya no asistir a las citas por miedo a los costos, el llegar tarde a una cita y que se les cobre extra. $50 es bastante caro para alguien que quería llegar. Eh, y finalmente existe una necesidad masiva sobre educación sexual que sea integral y salud preconcepcional. Las personas quieren esto. No teníamos una pregunta ahí indagando sobre esto. Esto fue compartido de modo voluntario. Los miembros de la comunidad necesitan una educación sexual apropiada, pero también mencionaron su gratitud por servicios como WIC, como Healthy Babies, y aprecian esto. Me gustaría saber si hay miembros de la comunidad, de la audiencia o miembros de nuestros sistemas de salud que quisieran comentar sobre estos resultados y quizás compartir algunas historias para enfatizar estos resultados. A mí me pidieron hablar, me pidieron que pase a hablar sobre algunos de los programas que ofrece Maple City Healthcare Center. Yo soy Kelly Frymart y trabajo como enfermera en el Maple City Healthcare Center y quiero hablarles sobre algo que está haciendo la organización para que el cuidado sea más accesible para las mujeres. Existen muchas cosas, pero quiero resaltar dos que creo que son muy importantes. Voy a comenzar con algunos de los otros programas y terminaré con los dos que quiero resaltar. Uno es que el Maple City le da prioridad a contratar personal bilingüe, miembros del personal que hablen inglés y si pueden hablar otro idioma. Uno de ellos es el español, pero también ruso, creol. Eso realmente reduce las barreras porque el proveedor puede hablar en el mismo idioma que el paciente o quizás a través de un intérprete. Lo otro es el tener un modelo de salud integral donde se puede tener toda esa continuidad en el cuidado. Se establecen los pacientes con un médico familiar, se embarazan, ese mismo proveedor esperemos que pueda atender el parto. En este momento solo tenemos un proveedor que está atendiendo partos en Maple City. Estamos en un apuro en ese sentido. Y también la atención pediátrica en la misma oficina donde las personas pueden regresar a ver al recién nacido. También hay una persona de salud conductual, nutricionista y navegadores que ayudan a completar la pieza de la aseguranza o seguro médico o de asistencia financiera que pudieran requerir. No le rechazamos a nadie con base en con base en su habilidad para pagar o su seguro. Si quieren saber más sobre esto, los dirigiría a que hablen con Elira, nuestra directora de operaciones. Y las dos cosas que quiero resaltar el día de hoy es lo que hacemos para nuestra atención prenatal. Desde hace muchos años, Maple City ha participado en ser un instituto que se centra en el cuidado de la salud. Nosotros tenemos grupos de embarazadas y grupos para la crianza. El Instituto de Center and Care tiene una página web maravillosa que pueden revisar, pero el modelo que constituye esto es que reemplaza la atención en un consultorio y los pacientes se reúnen en grupo. Yo llamo a los pacientes que tienen una fecha próxima de parto similar y los invito a participar en nuestro grupo de embarazadas, donde se reúnen cada 15 días de 4 a 6 y en ese ambiente están otras mujeres
con una fecha similar de parto, un proveedor, una enfermera, un asistente médico y un intérprete. Y si quieren tener ese tipo de modelo de cuidado, quiere decir que ya no hay que llegar a la oficina para las visitas, sino que se asiste en grupo. Durante la primera media hora hay valoraciones uno a uno con los pacientes donde les tomamos la presión, medimos su pancita, escuchamos el corazón y esto se lleva a cabo en un área semi privada. Se registra al paciente, se toman preguntas y después nos reunimos como grupo, compartimos alguna colación, alimentos saludables, hablamos y durante la última hora y media todo es liderado por los participantes. Pedimos a las mujeres que hablen de sus preocupaciones, de sus preguntas y usamos ese tiempo para abordarlas. I'm also, my brain is like everywhere today because I'm Eh, coming here off of, eh, I'm still on maternity leave. I have Estoy, 5-month-old twin girls at home. ahorita tengo, And, eh, oh, yeah. Anyway, Jean Marie, is that how you pronounce it? Yeah. You mentioned Jean using Marie, motivational interviewing, tú talk-back mencionaste approach, and utilizar both of those are really las good entrevistas communication motivacionales tactics y when el you're trying to abordaje get de hablar de patient in regreso. terms Creo of que esas like son tácticas muy not importantes being a cuando one quieres size fits all, involucrar but al to see them paciente as y an cuando individual quieres ver a where las they're personas como un their own individuo experiences and y que responses to puedan those. compartir sus Putting propias that in a group experiencias y sus setting respuestas. Al estar where en un the provider is coming ambiente with the same grupal amount donde el of leadership proveedor viene really as con the el mismo participant liderazgo allows como for, I think, even los better dialogue participantes, permite and un mejor you can really get diálogo to the heart of some of these like y interesting podemos topics llegar like a safe sleep. profundidad You can hear sobre estos temas exactly como like el what sueño is your sleep seguro, arrangement and sobre, how can bueno, we make it cómo es que safer ustedes se and acomodan para dormir y cómo lo yeah, podemos and mejorar. it's really beautiful in the Y es group muy when like hermoso en el one grupo participant cuando says un something and the participante other one dice says algo like, y oh, otro I've tried participante this dice, and this oh, yo he worked for me, and intentado the esto y esto provider doesn't funcionó even para have to mí. say that or Y like el proveedor anyway, ni it's just a siquiera lo really tiene que beautiful decir. the Es way una it's forma working. maravillosa de The cómo other program that funciona. we do in Maple El otro City is our programa que tenemos vigilist. en Maple City es tener a las Okay, parteras. I'm getting the cut simple stuff. I'll leave it at that. Muchas gracias. Creo que tenemos a alguien más que va a compartir. Hi there. Good afternoon. My name is Buenas Katie, tardes, and yo I soy work for Katie y Women's yo Care Center. trabajo en Women's I'm Care a Center. teacher Soy there una de and las just around the concept. profesoras We're so eh, grateful de ese lugar. Estamos the resources muy being agradecidos con able un to evento lower that como mortality. este y We'd asociarnos love to con educate diferentes moms. personas en la comunidad para We've had disminuir growth la anywhere as well. mortalidad infantil. Women's Care Center, but we have Eh, 35 centers in the Tenemos U.S. 35 and it's centros de operated by Women's a Care not-for-profit Centers en Estados fee-for-service Unidos. system. Nuestros servicios And the son thing I love the gratuitos. most is our two Somos una classes organización sin fines where the Hispanic lucrativos. community works Nuestras with clases Hispanics, de right? crianza Like one-to-one helps as son well. They're importantes. so wonderful because the Hispanic Es community, maravilloso especially if they porque don't la know comunidad English, feel like hispana, they have a place especialmente to si no belong. And I teach saben the moms in inglés, English class. entonces And tienen un so lugar many donde Hispanic ir mamas, y right, say that también my yo Hispanic también students are enseño learning the la language clase too de well. música But it's de just starting madres to y offer hijos them y tools es because asociarnos con it's las in the summer, personas right, when y there's more decirles, students out of school. em, We'd love to educate moms through nos free encanta parenting classes educar a or las breastfeeding madres a classes, través de music clases classes de in both English and crianza Spanish, gratuitas, and they earn coupons. So our clases de store doesn't música have tanto en cash, inglés como en deals, español we y love ellos cash obtienen all the time. cupones. So every En time we nuestra get moms tienda with vacation plans in solo se December, utilizan they can bring cupones. their Siempre que toddler. van a una The clase, babysitting is entonces available. If obtienen it's not, some of them, cupones. have Pueden commitment and maybe asistir have el papá si está other relatives disponible. in a different country. If En the place doesn't ocasiones, understand, like the mother or si el sister papá or está en otro guardianship, país, ellos they pueden learn exactly designar what a to otra do. So persona que las again, from acompañe y attending moms obtener un to doble participating in incentivo. the Women's Care Así Center, que desde el momento en everything que is free. entran a Women's Care Pregnancy Center, testing todo is es free. We gratuito. do La prueba de latching aid, embarazo, mother-in-law la prueba de pregnancy testing. embarazo, Moms abortion laws hacemos is so consejería important posaborto for porque them es tan to importante have para family que medicine help ellos as well, eh, and to get that kind of help puedan that they need. obtener el apoyo que So my necesitan. favorite thing too is Eh, when they get
Lo- Mi cosa favorita es que cuando tienen suficiente cupones, pueden pasar a nuestra tienda y cuando piden una cuna o una sillita para el auto, no solo se la damos, nos aseguramos de que estén educados sobre esto. Tienen que ver un video sobre el sueño seguro antes de que puedan salir de la tienda con una cuna. Un video sobre seguridad que tienen que ver. Es increíble cómo es increíble cómo puede salvar una vida el tener el cinturón de seguridad donde debe de ir. Em, Como les comenté, este es un programa basado en incentivos y no acabamos con ellos una vez que tienen al bebé. Nosotros podemos revisar a los niños hasta la edad de 5 años. Mi hija cuida a los niños mayores y de esa forma siguen ganando incentivos. Así que obtienen educación, pruebas de embarazo gratuitas y también les ayudamos a conseguir un proveedor obstetra, ya que no somos una organización médica, queremos asegurarnos que estén en cuidado de un buen médico o partera. Nuestras clases, tenemos una clase de llegada sin cita, clases de lactancia, clases para padres y madres de familia. Si tienen alguna duda, por favor, acérquense y pregunten sobre Women's Care Center. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Veo algunas caras familiares. Yo soy Arely Pérez Pizaña y yo tengo el privilegio de trabajar de forma cercana con Liliana durante muchos años y participar de una manera u otra con la Coalición Hispana de Salud del Norte de Indiana. Es un privilegio estar aquí el día de hoy y este tema de mortalidad infantil es un tema que disfruto bastante. Tengo experiencia trabajando especialmente con mujeres que están embarazadas y que tienen diabetes gestacional y trabajando en centros de salud comunitaria desde hace 20 años. Hay algunas cosas que yo le compartí a Liliana en este estudio que participamos y que con base en mi experiencia y las ubicaciones donde he trabajado, que me gustaría resaltar brevemente. La importancia de la coproducción en el cuidado de la salud, lo cual quiere decir que pacientes y proveedores planean el cuidado, donde se valora la experiencia personal del paciente y se enfoca en decisiones compartidas. Yo he encontrado que cuando tomamos las experiencias de los pacientes y no solo aprendemos de ellas, sino que lo valoramos, eso hace una diferencia inmensa. Cuando tomamos el tiempo para detenernos y entender lo que la paciente está diciendo o de dónde viene la paciente, eso hace una diferencia inmensa. La otra cosa en la que pensé es cambiar nuestro enfoque y cambiar el proporcionar cuidado con competencia cultural a cuidado con cuidado cultural. Eh, los cuidados competentes culturales se enfocan en obtener conocimientos y en obtener herramientas y no apoya un cuidado flexible. Así que se trata de obtener nada más el conocimiento, pero no hay flexibilidad. Pero al crear un concepto de cuidado cultural, aquí los proveedores aprenden sobre las diferentes culturas, pero tienen que tomar en cuenta las dinámicas de poder, reflexionar sobre sus propios actos y dejar que los pacientes decidan si se sienten seguros y respetados. Ese es un trabajo muy duro para nosotros que proporcionamos cuidados de salud. Asegurarnos de nuestras propios prejuicios, de nuestras propias dinámicas de poder y que cuando entremos en contacto con un paciente
nosotros debemos saber que ellos son los expertos en su propia salud, que ellos saben cómo cuidarse de una manera. Sabemos que nosotros hemos ido a la escuela y tenemos todo este conocimiento, pero al final del día asegurarnos que establecemos esa relación con nuestros pacientes es clave. Y creo que todo eso comienza al principio con nuestros líderes y las personas que están liderando nuestras organizaciones, que estamos proporcionando la formación adecuada para las personas de recepción, que ellos sepan sobre cuidados informados sobre el trauma. Especialmente en estos días, no tengo que decirles, ustedes ya lo saben, eh, sobre este mundo actual, pero a partir de cómo es que recibimos a las personas, cómo les hablamos, y aquellos que están en roles para contratar personas, que estemos contratando no por contratar, sino que todo el equipo tenga los mismos valores y que tomen esto en cuenta. Gracias.